En este video vamos a aclarar ciertos rumores, ciertas noticias que vienen rondando y que mucha gente está muy nerviosa al respecto, están muy preocupados porque justamente esta noticia es si Brasil va a cerrar sus fronteras marítima, terrestre y aérea con todos los demás países, como pasó en la época del COVID principal al principio, por esta nueva cepa que está habiendo y el brote enorme que está habiendo de contagios, tanto acá en Brasil como en Argentina y en otros países. Entonces es algo muy urgente de despejar esa duda para que tengan bien la información verdadera, certera. Y te vamos a contar también cuáles son los requisitos necesarios para ingresar a Brasil en esta temporada 2022-2023, que mucha gente también nos está preguntando, que necesitan saber si piden vacunas, si piden barbijo, qué es lo que están pidiendo, así que atentos hasta el final del video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atraversiamos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Somos uruguayos viviendo en Brasil. Y en el video de hoy les vamos a contar, como ya vieron, cuáles son los requisitos para ingresar a Brasil y también qué es lo que está pasando con la frontera, si se puede ingresar, si van a cerrar. Toda esta incertidumbre que tienen muchas personas que nos están preguntando, consultando y bueno, acá el video respondiendo todas esas dudas para ustedes. Y antes de seguir, no olviden de suscribirse y activar la campanita y dejarnos su like de paso. Bueno, vamos a arrancar con el tema de fronteras. Si Brasil va a cerrar sus fronteras hacia todos los medios de transporte, hacia todos los países, como es un rumor que viene pasando, que viene viéndose en los grupos de Facebook, etcétera, es algo que se viene viendo bastante. Muchas fake news también, muchas noticias falsas o noticias que surgen también del año 2020 que están como ahora sacándolas a la luz o actualizándolas. Resubiéndolas básicamente para justamente como que confundir si eso es algo de ahora o si es algo viejo. Entonces justamente mucha gente termina confundiéndose bastante con ese tema. Y bueno, y estas fake news que, bueno, no sabemos si habrán intereses ahí al respecto para el tema de justamente esparcir esas noticias que son falsas. Pero bueno, acá vamos a aclararles todo cómo está. Bueno, el tema COVID básicamente está viendo un brote importante acá en Brasil, así como también está viendo en otros países un brote muy importante por esta nueva variante que anda rondando. Entonces, la realidad es que eso, en ese sentido, está complicada la cosa. Y Brasil cerró fronteras con algunos países, pero no con todos. O sea, vamos a poco. Cerró fronteras con 6 países africanos que parece que venía bastante fuerte el brote, entonces, bueno, pusieron restricciones por ese lado. Después, en un momento, hace un mes y pico, había cerrado fronteras con Bolivia, Brasil, por otros temas, la verdad, pero eso ya hasta donde tenemos entendido ya se levantó. Y bueno, más que casos específicos, justamente como les estamos diciendo, no hay un cierre total de fronteras, ni mucho menos, y sobre todo, que es lo que seguramente más les va a interesar, es si más allá de que no se haya decretado un cierre, si se está discutiendo, si se está manejando eso, la posibilidad. Acá la verdad que nosotros, por lo que escuchamos, obviamente viviendo acá y demás, no es algo que se esté discutiendo, que se esté tomando la posibilidad de decir, yo que sé, van a cerrar fronteras con Argentina, con Chile, con Uruguay, y no sé, y se termina la temporada, ¿no? Al carajo. No, la realidad es que no está manejándose ese tema, inclusive esta temporada promete muchísimo, va a explotar acá en Florianópolis, en particularmente, por lo que dice absolutamente todo el mundo, va a explotar. Entonces no va a pasar en ese sentido, o no debería, menos que, yo qué sé, la cosa empeore mucho. Y además este tema, muchas personas estaban con la duda, cuestionándose por el tema también relacionado a las inundaciones que hubieron en gran parte de Brasil, en Santa Catarina. Y la verdad que no, quédense tranquilos que están ya trabajando, arreglando todas esas rutas, esas estradas que lamentablemente se rompieron por las inundaciones, por la caída de tierra también, pero está ya el personal trabajando para poder arreglar las rutas en trechos también en que no se podía circular. Ahora se puede circular en una sola vía y ya está todo como volviendo a la normalidad. Claro, la mayoría ya está en funcionamiento normal y las que no, que fueron casos de repente más graves, de deslizamientos, están trabajando en eso, están con una vía que genera lentitud, pero están activas, o sea, no es que no se puede pasar.
O sea que en ese Claro. sentido no se crean que van a quedarse trancados y no van a poder avanzar y se van a tener que dar la vuelta. En ese sentido se pueden quedar tranquilos que no va a pasar. Claro, así que el acceso a Florianópolis, como muchos nos están preguntando si se puede entrar a la isla, si no se puede, Claro. el acceso en realidad, nosotros compartimos toda la info en las historias de Instagram, estamos todos los días últimamente compartiéndoles cómo está el clima, cómo va a estar, además les vamos a compartir en la semana, que muchas personas están preguntándose también, quieren Claro. saber de primera mano cómo está el clima, compartimos lo que nos pronostica Defensa Civil, que son muy certeros en el pronóstico climático. Y a su vez nosotros les mostramos directamente ¿Cómo nosotros está? cómo lo vemos. Por ejemplo, digo, salimos y ahí ya grabamos un pedazo y les mostramos, miren cómo está el día hoy, Está así. miren cómo está. O bueno, justamente algunas noticias importantes, urgentes, también se las compartimos en Instagram, en las historias. Entonces no olviden de seguirnos en Instagram, los que todavía no nos siguen. Acá abajo en la descripción tienen el link para Instagram, para ir directamente y ya seguirnos y ya van a estar atentos a todas las noticias que le vamos a estar publicando todos los días. Y como les decía, les compartimos la info del clima, como les decía Pablo, de primera mano, también lo de Defensa Civil, y también cómo están las estradas, las rutas. Claro. Porque muchas personas también nos consultan sobre ese tema por el video que nosotros les compartimos de todo lo que pasó acá por las inundaciones y las lluvias, y bueno, muchas personas tienen esa incertidumbre y la verdad que bueno, nosotros les compartimos por ese medio toda la info. Así que bueno, por el tema de las rutas, las estradas, se puede pasar a Florianópolis, nos han preguntado Bombiñas, también se puede ingresar. Así que en ese tema quédense tranquilos, que no cerraron fronteras con los países, ni tampoco fronteras en el estado, por el tema de las lluvias e inundaciones. Así que eso, tranqui. Otra duda que muchos tienen con respecto a justamente venir a Brasil es si el barbijo, el tapabocas, lo tienen que usar en lugares cerrados, en qué lugar los tienen que usar de forma obligatoria y en qué lugares no. Y eso es todo un tema, porque justamente alguien que viene afuera de repente no tiene ni idea. Y bueno, les contamos que en el aeropuerto y dentro de los aviones es obligatorio el uso de los tapabocas, pero básicamente fuera del avión y fuera del aeropuerto ya deja de ser obligatorio. O sea, en los lugares cerrados, como digamos supermercados, farmacias, demás, no es obligatorio. Que de repente puedan recomendar que sea usado el tapabocas, bueno, eso ya es otra cosa, pero no hay una obligatoriedad de usarlo. Así que eso para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y a su vez los que vengan en avión, bueno, ya vengan con el tapaboca a mano porque van a tener que ponérselo ya tanto en el aeropuerto como en el avión mismo. Claro, incluso a la vuelta, si se van en avión también tienen que saber que en el aeropuerto es obligatorio, es una nueva medida, claro, porque no estaba siendo obligatorio, la verdad que lo habían sacado, pero ahora con esta nueva cepa, con este brote nuevo de coronavirus, volvió a ser obligatorio, así que tengan en cuenta eso. Y bueno, cualquier otra noticia que surja, así por ejemplo en eventos, espectáculos, lugares cerrados, que pongan obligatorio el tapabocas, les vamos a informar por nuestro Instagram, ahí, de primera mano, apenas nos enteremos de alguna noticia. Ojalá que no y que siga todo liberado, sea eventos, espectáculos, todos los lugares cerrados y que puedan disfrutar de esta temporada, la verdad. Claro, la gente que viene justamente de turista a conocer Florianópolis, o de repente gente que ya conoce, pero viene justamente a pasar unas lindas vacaciones, claro, que bueno, no tenga ningún impedimento en ese sentido. Y bueno, los requisitos para ingresar a Brasil tienen que presentar comprobantes de las vacunas, si tienen las 2 dosis, son solamente las vacunas que presenten 2 dosis o hay vacunas que tienen una única dosis, presentar ese comprobante. Y si no están vacunados, pueden presentar un PCR o un antígeno en las 24 horas antes del vuelo, antes del embarque, vuelo o por vía terrestre. Claro, tienen que hacérselo bien inmediato antes, claro, de viajar. Y bueno, se preguntarán, los que tienen niños. Bueno, para los niños, los menores de 12 años no necesitan comprobar nada, no necesitan comprobar vacunas ni test. O sea, no les piden nada para el ingreso. Obviamente los documentos, DNI, cédula de identidad o pasaporte. Pero los mayores de 12 años tienen que presentar vacunas o un PCR o antígeno negativo también. Y para despejarles otra duda que muchas personas tienen, es con respecto a la fiebre amarilla, la vacuna contra la fiebre amarilla. Bueno, básicamente no es obligatoria.
Ni al sur de Brasil, ni al norte de Brasil, en ninguna parte de Brasil es obligatoria, pero sí es bastante recomendada tenerla si vas sobre todo a lugares más amazónicos, más selváticos, es lo que más todavía se recomienda dársela. Al resto de Brasil, o sea, por ejemplo, donde estamos nosotros, al sur de Brasil. Y más que nada en el litoral, en la parte de Claro, playas. no es algo que justamente diga, es indispensable, pero la verdad es que justamente como es una recomendación de que tenerla no te va a jugar en contra, como quien dice, y a su vez vas a estar un poco más cubierto, bueno, básicamente la recomendación es que sí, dársela. Ahora, un detalle es que las aerolíneas pueden llegar a pedir la vacuna contra la fiebre amarilla a modo obligatorio. O sea, alguna aerolínea en específico puede decirte, no, yo no te llevo a tal lugar si no tenés la vacuna de la fiebre amarilla. Por una disposición mismo de la aerolínea. Ahí ya no es un requisito que sea de Brasil en sí, sino de la aerolínea. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, si van a viajar en avión, por las dudas consúltenlo para asegurarse, porque ¿qué pasa? Tienen que dársela 10 días antes mínimo, o sea, 10 días o más antes del viaje, para justamente generar inmunidad. Entonces es algo que lo tienen que tener bastante en cuenta con anticipación. Y bueno, también hay personas que nos preguntan cómo es el tema para viajar con mascota. Muchas personas no solo vienen a vivir con sus mascotas, que las traen desde sus países, sino también vienen a vacacionar, los traen en auto, camioneta o a veces también en avión. Y bueno, nosotros tenemos un video en nuestro canal que se lo dejamos por acá arriba y también en la descripción del video para que sepan cuáles son los requisitos para ingresar con su mascota a Brasil. Así que si tienen alguna duda, vean en ese video que está toda la info. Bueno, y hasta acá el video de hoy. No olviden de suscribirse a nuestro canal acá abajo, que es solo un clic, y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos el próximo video. Además, déjennos su like para apoyar el video y que le llegue a más personas. Y bueno, si tienen algún conocido que está viajando para Brasil dentro de poco, porque esto aplica tanto para Florianópolis como cualquier parte de Brasil. Entonces, si tenés algún familiar, algún amigo, amiga que esté viajando para Brasil, compartir el video. Acá abajo tenés un botón de compartir y le mandás al link que le va a venir bárbaro para justamente estar ya preparado con todos los requisitos que va a precisar para entrar a Brasil en esta temporada que se viene. Hasta acá el video de hoy. Nos vemos.